El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para XX Laureano Omega XX, Alex Malaquias, Brian 14, Levin Linares, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Cuquier 2000, Cruz Alberto, X Agustín X, Lucas Pereira, Juan Octavio Zumaya, Leo 1218, Renzo 1434, Seven el Monarca, Brandon Miño, Hiyuto Mioka, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Belcebeas 540, Ami Mau. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousouno Freiren como un demonio, parte 19. Capítulo 91. Daño mutuo con Frieren. Un cumpleaños inolvidable en muchos niveles. Fern se disculpó directamente en nombre de Ash, pero Ash, la persona en cuestión, no pudo encontrar ninguna alegría en su intervención. Ante acusaciones tan infundadas, no pudo evitar sentirse amargado. Había un contexto detrás de sus acciones, así que replicó con frustración. He reflexionado seriamente sobre mis acciones. Incluso me disculpé cuando Flame lo mencionó. No es que no quisiera mejorar, pero ¿cómo iba a encontrar algo bueno estando varado en el desierto en ese momento? ¿Desierto? Fern arqueó una ceja con escepticismo. Aunque el nombre Flame le sonaba, lo ignoró y se concentró en la discusión. Su tono fue cortante al responder. Aunque estuvieras en el desierto, ¿no deberías haber preparado el regalo de antemano? Algo es mejor que nada, replicó Ash, exasperado. Luego señaló a Frieren, desviando la atención. Y si vamos a discutir sobre esto, hablemos de ella. Frieren no me dio nada. No es cierto, intervino Frieren con su habitual tono tranquilo. ¿No te di yo las medias? Silencio. La expresión de Fern se congeló, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Medias, medias? Ash gimió y se llevó la mano a la frente. ¿Ves? Comparada conmigo, ella es la rara. Recuerdo esas medias. ¿Sabes cómo me sentí cuando tuve que cambiar un anillo de oro por unas medias que aún conservaban su calor y olor? Justo a lo que me refiero, exclamó Fern, roja de vergüenza. Se giró hacia Frieren y alzó la voz. Señora Frieren, ¿por qué haría un regalo tan extraño? Es completamente inapropiado. ¿Es extraño? Frieren ladeó la cabeza ligeramente, con expresión serena. Pero mi amo dijo que a los hombres les encantan esas cosas. Ash puede parecer molesto, pero estoy segura de que en secreto estaba encantado. Puede que incluso las haya conservado, quizás todavía las atesora. HMPH. Sus palabras terminaron con una sonrisa maliciosa y satisfecha, y sus ojos se entrecerraron con picardía. Fern la miró perpleja. Cada vez era más evidente que Frieren, con su habitual franqueza e indiferencia, no entendía lo extrañas que eran sus acciones. Simplemente había creído en las palabras de su amo y actuado en consecuencia. Aunque Fern no entendía por qué el amo de Frieren le diría algo tan ridículo, no pudo evitar mirar a Ash con recelo. Amo Ash, no me diga que de verdad, ¿quién te crees que soy? Ladró Ash, interrumpiéndola. Parecía genuinamente horrorizado. No me mires así. Las tiré en cuanto las compré. ¿De verdad crees que guardaría algo así? ¿Para qué decir que esas medias no se desgastarían en 1000 años? Aunque sus palabras eran firmes, Ash se encontró mirando involuntariamente las medias negras que Frieren aún usaba. Decidió olvidar la rareza de que tales objetos existieran 1000 años atrás, pero por el bien de su dignidad, volvió su atención al anillo en la mano de Frieren. Comparado con eso, claramente tengo más sentido común. La señaló, enfatizando su punto. En aquel entonces, incluso te dije que vendieras ese anillo si necesitabas dinero. Y ahora lo sigues guardando, solo para quejarte de mí después. Claro, el regalo que te di no fue el mejor, pero al menos fue útil. Mucho mejor que unas medias de segunda mano que nadie puede vender. Medias de segunda mano, murmuró Frieren en voz baja, con expresión indescifrable mientras sostenía el anillo en la mano y negaba con la cabeza. No es mucho decir. Siempre me llamas fría e indiferente, pero este es el único regalo que he recibido de una amiga. ¿Cómo iba a venderlo? Pero tú, en cambio, tiraste lo que te di. Si te estamos señalando con el dedo, eres tú la que está equivocada, ¿verdad? ¿Puedes pensar un segundo? Gruñó Ash, dando un paso adelante y tocándole la frente con el dedo. Si un tipo normal y decente como yo empezara a guardar las medias que me regalaste, ¿te das cuenta de lo que diría la gente de mí? ¿Podrías considerar mi perspectiva por una vez? ¿Normal, decente?
El tono de Frieren cambió, con una leve sonrisa burlona en sus labios. Eres la misma persona que trepa muros como una pícara. ¿Por qué te importa ahora lo que piensen de ti? Ya dije que fue un accidente. Deja de insistir. Incluso alguien tan amable y gentil como yo se enojaría después de todos estos años. ¿Ya no estás enojado?, replicó Frieren secamente. Ante la imagen de un elfo que solía ser sereno, pero que ahora rebosaba una sutil insatisfacción, y un humano que expresaba una indignación a gritos, Fern, atrapada entre ambos, escuchó su acalorado intercambio de palabras. Por un instante, no supo quién era peor. Los dos espectadores, que habían estado observando en silencio el intercambio verbal, intercambiaron miradas cansadas cuando Ash y Frieren finalmente dejaron de revelar sus vergonzosos secretos. Con expresiones frías y desdeñosas, dieron su veredicto. Ambos son horribles. De verdad, dejen de hacer el ridículo en público. Aunque no les importe su dignidad, al menos piensen en mí, ¿quieren? Lord Ash. Lady Frieren. La expresión de Frieren se endureció, visiblemente disgustada por la crítica. Murmuró en un tono tranquilo y hosco. Estás loca. Todo esto es culpa tuya. Tú eres el indicado para hablar, replicó Ash. Basta. Cállate. Espetó Fern, en voz baja y cortante. Su paciencia estaba a punto de agotarse. Casi apretó los dientes al hablar. Ah, lo siento, murmuraron Ash y Frieren al unísono, finalmente en silencio. Intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que habían llevado las cosas demasiado lejos. El cielo de arriba estaba pintado de tonos vibrantes por el sol poniente. Una suave brisa soplaba sobre el mar, trayendo la frescura salada característica de la costa. Las olas golpeaban rítmicamente la orilla, y cada choque levantaba una espuma blanca que brillaba con la luz que se desvanecía. El suave chapoteo llenaba el aire, invitando a una sensación de calma y serenidad. Todo parecía tranquilo y pintoresco, excepto el incómodo silencio que persistía en una mesa de comedor junto al mar. Frieren, con expresión incómoda, se comía el pudín cucharada a cucharada. Fern, con el rostro completamente inexpresivo, devoraba su pastel en silencio. Mientras tanto, Ash, visiblemente incómodo, pidió un batido en silencio. La fría mirada de Frieren lo interrumpió mientras hablaba secamente. Paga tu parte. Qué tacaño, murmuró Ash en voz baja, aunque se abstuvo de presionar más. Frieren lo ignoró, con expresión vacilante al mirar a Fern. Finalmente, bajó la cabeza ligeramente. Fern, lo siento. Fern parpadeó confundida. ¿De qué se trata esto? Frieren se removió nerviosamente, aparentemente armándose de valor. No, es solo que no te conozco lo suficiente como para saber qué te gustaría. Pero, toma. Dudó un momento, luego sacó una cajita de su bolsillo y se la ofreció. ¡Feliz cumpleaños! Ah, Fern abrió mucho los ojos al comprender. Hoy es mi cumpleaños, ¿verdad? Había olvidado por completo la ocasión hasta ese momento. Sin embargo, al aceptar la caja, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Puedo abrirla? Por supuesto. Es para ti, después de todo, respondió Frieren. Al mismo tiempo, le lanzó a Ash una mirada mordaz y le dio una sutil patada por debajo de la mesa. Su significado era claro. Tu turno. Saca tu regalo. Pero Ash permaneció inmóvil como una estatua, aparentemente perdido en sus pensamientos. Frieren frunció aún más el ceño. ¿Por qué estás soñando despierto? No, es solo que... Ash dudó, claramente luchando por encontrar las palabras. No preparaste nada, ¿verdad? El tono de Frieren se tornó acusador. Venimos con prisa, pero no es del todo exacto decir que no traje nada, se defendió Ash débilmente. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Frieren entrecerrando los ojos. Tengo esto. Ante la mirada incrédula de Fulilian, Ash metió la mano lentamente en su bolsillo y sacó una manzana seca. Su sonrisa, torpe pero educada, apenas disimuló su vergüenza al colocar la humilde ofrenda sobre la mesa. Frieren parpadeó y se quedó en silencio. No había manera de evitarlo. Con las prisas por llegar a su destino, Ash ni siquiera se había tomado el tiempo de preparar un regalo decente. Peor aún, ni siquiera había tenido la oportunidad de regañar a Linnie antes de dejarse llevar por los planes de cumpleaños de Fern. Ahora, solo le quedaba la manzana seca que había olvidado en el bolsillo. Eres el mismo padre de este niño, ¿verdad? Pero incluso él era peor que yo en aquel entonces. La voz de Frieren se fue apagando, dejándola sin palabras. No le quedaban fuerzas para responder a las tonterías de Ash. En cambio, se concentró en la pequeña caja que Fern acababa de abrir.
Ash, por otro lado, miró a Fern con nerviosismo, preparándose para la crítica. Se inclinó ligeramente hacia adelante, hablando en voz baja, como disculpándose. Créeme, Fern, estaba pensando en comprarte algo. Si no es demasiado tarde, ¿puedo ir a comprarte un buen regalo ahora? No hace falta, respondió Fern con voz tranquila pero decidida. La manzana seca que me diste antes es más que suficiente. Señaló el marcapáginas de plata y el tocado que acababa de abrir. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios al añadir. Además, ya tengo esto, y con eso me sobra. Era difícil saber si la reacción de Fern fue inesperada o simplemente su naturaleza. No parecía ni remotamente molesta. En cambio, acarició con cuidado el marcapáginas plateado, mientras su sonrisa se suavizaba. Honestamente, lo que más importa es que el maestro Ash haya recordado volver hoy. Eso me alegra mucho. Y Lady Frieren, significa mucho para mí que quiera conocerme mejor. Sé que a veces puede ser un poco distraída, así que déjeme decirlo claramente. Gracias por intentarlo. ¿De verdad no te importa?, preguntó Frieren, visiblemente sorprendido por su amabilidad. Para nada. Puede que Lady Frieren no comprenda muy bien las emociones humanas, pero no importa. He notado que sus sentimientos son más fuertes cuando se trata del maestro Ash. Frieren miró a Ash con una expresión más suave, aunque sus palabras tenían un tono burlón. Es porque este tipo es al que conozco desde hace más tiempo, y el que más me saca de quicio. Volvió la mirada hacia Fern, con una sonrisa traviesa en los labios. Pero Fern, no seas tan educada con él. Deberías enojarte cuando lo necesites. Si no, este hombre descarado simplemente fingirá que no pasó nada. Fern rió entre dientes. Oh, no te preocupes. Lo sé. Aún así, para ser humano, el maestro Ash puede ser sorprendentemente despistado a veces. ¿Crees que lo ha aprendido de ti, Lady Frieren? ¿Podrías no hablar de la gente como si la ignorancia fuera contagiosa? Suspiró Frieren, sacudiendo la cabeza con exasperación. Sin embargo, su mirada se posó en Ash por un instante, con un destello de confusión en su rostro. Dicho esto, siempre he sentido que Ash parece diferente ahora que cuando nos conocimos. ¿O es solo mi imaginación? Claro, es tu imaginación, respondió Ash con tono despreocupado. Piensa en cuántos años llevamos conociéndolo. Sería más raro si no hubiera cambiado nada. Me parece bien. Frieren lo observó un momento más, pero finalmente se encogió de hombros, decidiendo no insistir. Fern, sin embargo, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo hacía que se conocían. Que Frieren llamara a Ash su amigo más antiguo era intrigante, pero el momento de preguntar pasó rápidamente. Tras terminar su postre, Frieren se giró hacia Ash y Fern con una expresión repentinamente aguda. Los miró con recelo, recordando su comportamiento anterior. ¿No me guardaron nada del postre? Su acusación provocó un breve y poco entusiasta intercambio de culpas entre los dos, pero rápidamente fue eclipsado por la belleza de la noche que oscurecía. El cielo, ahora suave y oscuro, se extendía interminablemente sobre nuestras cabezas. Las gaviotas trazaban suaves arcos con sus graznidos melodiosos. Las olas susurraban contra la orilla, con un ritmo constante y relajante. Mientras el sol se ponía en el horizonte, sus últimos rayos teñían el mar de cálidos tonos, Fren se encontró sonriendo. A pesar de las preguntas que no pudo hacer, no podía negar lo mucho que había disfrutado del día. La animada celebración de cumpleaños, aunque a veces caótica, le dejó recuerdos que atesoraría para siempre. En su 16º cumpleaños, rodeada de sus seres queridos, probó pastel 2 veces y compartió risas que llenaron el ambiente. Aunque el día había sido inolvidable por muchas razones, algunas dulces, otras absurdas, fue perfecto a su manera. Más tarde esa noche, Ash, decidido a compensar su error anterior, arrastró a un reacio Frieren para que lo ayudara a comprar una pulsera para Fern. A la mañana siguiente, los tres partieron juntos. Ash, sin planes inmediatos de partir, decidió continuar el viaje con Frieren y Fern. En el camino, Frieren aprovechó la oportunidad de entrenar con Fern regularmente, ayudándola a ganar la mayor experiencia de combate posible. Sin embargo, a diferencia de su habitual vagar sin rumbo, esta vez Frieren los condujo con un propósito a un pueblo que a Ash le pareció extrañamente familiar. ¿Esto es?, preguntó Fern al llegar a la entrada del pueblo, sin poder contener la curiosidad. ¿Planeas recolectar magia extraña otra vez, Lady Frieren? No, esta vez es diferente, respondió Frieren, negando con la cabeza suavemente. Su expresión era más seria que de costumbre. Ash, al notar su comportamiento, habló con un tono un tanto extraño.
Se trata del sabio corrupto, ¿cuál? ¿El sabio corrupto, cuál? Repitió Fern, confundida. Frieren la miró fijamente, con expresión severa. ¿No leíste el libro de historia de la magia que te di? La magia no se trata solo de experiencia en combate. Te lo leeré antes de dormir, dijo Frieren con naturalidad, en un tono que no dejaba lugar a discusión. Puedo leerlo yo sola. Ya no soy una niña, ¿y no sería mejor explicarlo ahora? Protestó Fern, visiblemente molesta por ser tratada como una niña. Miró a Ash con la esperanza de que le aclarara la situación. Maestro Ash, ¿sabe quién es esta persona? El mago más fuerte del ejército del Rey Demonio, explicó Ash con voz firme. Se dice que el 40% de los aventureros y el 70% de los magos que se enfrentaron a él murieron por su magia. Además, como demonio con una sensibilidad extraordinaria a la magia, posee talentos que los humanos no pueden ni siquiera imaginar. Puede detectar la mayoría de los hechizos a simple vista, encontrar sus defectos e incluso replicarlos. Tan poderoso. Murmuró Fern, atónita. La simple descripción la hizo temblar de miedo y asombro. Sí, es un completo monstruo, intervino Frieren con voz tranquila pero firme. Una vez, los 4 unimos fuerzas para enfrentarlo, y ni siquiera entonces pudimos vencerlo. Entonces, si es tan fuerte, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Fern, con la inquietud aflorando. No te preocupes, dijo Frieren con tono tranquilizador, con una confianza inquebrantable. Ha estado sellado durante 80 años, y durante ese tiempo, su magia ha sido analizada a fondo. Solo tenemos que eliminarlo de inmediato. E incluso si, por algún milagro, logra escapar, no será por mucho tiempo. No hay forma de que pueda escaparse de verdad. A medida que la ansiedad de Fern comenzó a crecer, la actitud tranquila y serena de Frieren le trajo cierto consuelo. Capítulo 92. La procrastinación de Frieren. La nube del terror. Las raras y confiadas palabras de Frieren, generalmente frías y distantes, redujeron en gran medida la ansiedad de Fern. Normalmente, Ash, quien habría sido el primero en consolar a Fern, estaba inesperadamente callado en ese momento, como si estuviera perdido en un trance. Pero no había nada que pudiera hacer, nada que pudiera decir ahora. Después de todo, la persona que les preocupaba había sido liberada por nada menos que el propio Ash hacía más de 70 años. ¿Cuál descifró la magia defensiva diseñada específicamente para contener al sabio corrupto cual el primer día que la encontró? No tardó mucho en deducir y desarrollar una magia asesina evolucionada como contramedida. Cuando Ash se enfrentó a la magia asesina de Aura, Trueno de Gravedad la destruyó de un solo golpe. Se trataba de una nueva magia creada mediante la integración de técnicas inspiradas en Qual, diseñada específicamente para contener la magia asesina. Naturalmente, la magia defensiva de la misma frecuencia, creada para protegerse contra la magia asesina, también podía destruirse con la misma facilidad. En cuanto a desarrollo mágico y velocidad de mejora, Qual superaba por completo a los humanos. Para Ash, Qual era la piedra angular de un mundo pacífico en el futuro. Jamás podría cederle ese privilegio a nadie. Por lo tanto, Ash solo podía optar por guardar silencio en ese momento. Pero fue precisamente por su decisión de interceptar en secreto a Qual hace más de 70 años que la confianza de Frieren no duró mucho. Al llegar a la aldea, el anciano que conversaba con ellos se quedó paralizado, confundido, al ver a Frieren, el llamativo elfo de cabello plateado y 2 coletas. Entonces, su expresión se transformó en una de asombro. ¿Tú, podrías ser Lady Frieren? ¿Me conoces? Tras 80 años lejos de casa, se sorprendió al regresar a un lugar donde un humano aún la reconocía. Esta fue una experiencia inusual para Frieren, y no pudo evitar mostrar cierta sorpresa. Cuando el anciano confirmó su reconocimiento, explicó con un matiz de incomodidad. Lorimel visitó este lugar hace unos 30 años, preocupado por el sello del sabio corrupto Qual. «¡Qué hombre tan concienzudo!», suspiró Frieren débilmente. Su reacción despreocupada pareció aliviar la tensión de Fern, pero no pudo evitar reprenderla. Lorimel llegó aquí hace 30 años. Comparado con él, ¿por qué Lady Frieren tardó tanto? Si tenías confianza, ¿por qué no lo resolviste rápidamente? Así nadie habría tenido que preocuparse. ¿Acaso el análisis y las contramedidas no estaban preparados hace 50 años? No, de hecho, ya casi estaban listos hace 50 años, añadió Ash en el momento justo. Si te preguntas por qué tardó tanto, no hay ninguna razón en particular. Es simplemente porque este elfo es perezoso. Bueno, quería hacerlo, pero pasaron 30 años sin que me diera cuenta.
Ya no puedo hacer nada al respecto, ¿verdad? Admitió Frieren con una honestidad inesperada, con un tono vago y ambiguo, como si le restara importancia al asunto. Después de todo, se sentía un poco culpable por preocupar a todos durante décadas. Pero, era una perezosa. Incluso cuando la culpa la agobiaba, siempre posponía las cosas hasta el último momento. Fern, consciente de su indecisión, se miró las orejas y suspiró con impotencia. ¿De verdad es una cuestión racial? Igual que cuando olvidé limpiar la casa hace una semana, todavía hay basura en tu habitación de entonces, ¿verdad? No, Fern, te equivocas, interrumpió Ash con un tono fingido y serio. ¿Eh? ¿Estás diciendo que fue solo un accidente? No. De hecho, si hablamos de limpiar su habitación o lavar su ropa de cama, puede posponerlo fácilmente durante 5 o incluso 10 años. ¿Son todos los elfos así de desordenados? ¿Carecen de un sentido del tiempo tan básico? No, no es solo cuestión de gestión del tiempo, ¿verdad? Fern estaba visiblemente sorprendida por la inesperada información. Claro que no, respondió Ash. A la mayoría de los elfos no les importa que sus casas sufran daños, pero ni siquiera ellos dejarían que sus hogares se ensucien tanto. En cuanto a la higiene, es solo porque Frieren es vago. No es un problema racial. Señora Frieren, ¿qué dice a eso? La incredulidad de Fern la hizo entrecerrar los ojos mientras miraba fijamente a Frieren. No tenía margen para réplicas. En cambio, bajó la cabeza en silencio, fingiendo que no había pasado nada y con la esperanza de salir airosa. Esto solo enfureció más a Fern. Infló las mejillas, claramente preparándose para sermonearla. Afortunadamente, el anciano que escuchaba su conversación con un bastón en la mano y un sombrero de paja en la espalda, que antes había mostrado una extraña torpeza, finalmente los interrumpió. Espere un momento, Lady Frieren, ¿planea quitarle el sello al sabio corrupto cual y destruirlo? Ese es el plan, respondió Frieren rápidamente, aprovechando la oportunidad para cambiar de tema. Extendió la mano hacia Fern como muestra de buena voluntad. Ahora que tengo discípulos excepcionales que me ayudan, definitivamente no habrá problema. Eso es realmente, felicidades, el anciano asintió levemente, aunque su expresión seguía inquieta. Frieren, presentiendo que algo andaba mal, dudó antes de preguntar. Lorimel no dijo nada sobre esto. El rostro del anciano se tornó aún más incómodo. ¿Cuál hizo que los demonios le quitaran el sello y se lo llevaran hace más de 70 años, antes de que el rey demonio fuera destruido? Llevárselo. La inesperada noticia paralizó la calma y la serenidad de Frieren. Por un instante, su expresión se endureció y se quedó boquiabierta, incrédula. Finalmente, gritó, algo que Fern nunca la había visto hacer. Con un grito de sorpresa incontrolable y sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo, Frieren salió corriendo y se dirigió directamente a la montaña detrás del pueblo. Cuando llegó, el acantilado que supuestamente albergaba el sello estaba vacío. Solo quedaban tenues rastros de las ruinas de la batalla que allí tuvo lugar. Los corazones de Frieren y Fern se hundieron. De verdad, no hay nada, murmuró Frieren para sí misma mientras se secaba los ojos repetidamente, como si intentara disipar una ilusión. Buscó frenéticamente, con la esperanza de haber pasado algo por alto o de haber recordado mal la ubicación. Señora Frieren, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Fern con ansiedad, tirando del dobladillo de su ropa. Qué extraño. Esto no debería ser posible. De verdad se ha ido. Si alguien tan temerario y aterrador como cual hubiera reaparecido en territorio humano, la noticia se habría extendido por todo el continente de inmediato, murmuró Frieren, más para sí misma que para Fern. Por un momento, ni siquiera se molestó en intentar consolarla. En cambio, frunció el ceño profundamente, con la mente acelerada mientras intentaba identificar qué había salido mal. Pero antes de que pudiera identificar el problema, se dio cuenta de otra cosa inquietante, una que había pasado por alto por completo. No, esto es realmente extraño. No solo el sabio corrupto cual, sino también el sanguinario dios de la guerra, Rivale. No he sabido de ninguna ciudad o aldea que haya sido asaltada en el último medio siglo. Pero no ocurrió aquel incidente en el norte, donde un gran demonio conquistó una gran ciudad fortaleza él solo. Fern recordó el evento más infame que involucró a los demonios tras la derrota del rey demonio. Una batalla que conmocionó al mundo y sumió a la humanidad en el caos una vez más. Sí, es cierto. Esa ciudad estaba protegida por hechizos sofisticados, barreras antiguas e innumerables magos y guerreros. Solo un gran demonio podría haberla conquistado solo, respondió Frieren, agachando la cabeza pensativa.
Pero, eso no fue obra del maniático de las batallas Rivale. Fui al lugar de los hechos, y el atacante era claramente un mago. Uno muy poderoso. Frieren guardó silencio, sumida en sus pensamientos. Hasta el día de hoy, aún no había descubierto la identidad del misterioso mago. Basándonos en las características descritas, el gran demonio que conquistó la ciudad fortaleza no era uno de los grandes demonios conocidos. Normalmente, los demonios sin nombre no actuarían con tanta audacia. Solían optar por estudiar magia en aislamiento. Que alguien conquistara repentinamente una ciudad fortaleza entera tras la muerte del rey demonio parecía anormal desde cualquier punto de vista. Parecía como si alguien estuviera orquestando los acontecimientos entre bastidores. Pero el rey demonio y el omnisciente Slash están muertos. ¿Quién podría comandar a estos grandes demonios? Frieren estaba completamente perpleja, con la cabeza empezando a dolerle de tanto pensar. Normalmente, habría abandonado esos pensamientos hacía mucho tiempo, pero ahora no podía quitarse de encima la inquietante sensación de que una fuerza invisible manejaba los hilos tras bambalinas. Esta fuerza guiaba a aterradores demonios, entidades capaces de destruir ciudades enteras sin ayuda de nadie. Si se les diera suficiente tiempo, incluso las naciones comunes tendrían dificultades para resistir a estos grandes demonios, cuyo poder estaba en la cima de su especie. Ash, que permaneció en silencio durante las especulaciones de Frieren, sabía muy bien que quien había capturado la ciudad fortaleza probablemente era la frágil mujer que decía ser impotente, Solitar. Pero a pesar de las afirmaciones de timidez de Solitar, eso no era del todo cierto. Solitar sí evitaba los problemas y prefería una vida aislada, pero que ella atacara repentinamente una ciudad fortaleza debió de formar parte de las instrucciones que le dejó el omnisciente Slash antes de morir. De lo contrario, tal comportamiento sería totalmente incompatible con la lógica habitual de Solitar. Después de todo, Solitar tenía una fe inquebrantable en las predicciones de Slash sobre el futuro. Aunque no comprendiera del todo las razones que las motivaban, seguiría sus instrucciones sin rechistar. Este razonamiento despertó una idea audaz en la mente de Frieren. Miró fijamente a Ash y dijo: aunque esto es solo una suposición, sospecho que hay un demonio muy poderoso entre ellos, alguien que avanza con paso firme hacia el trono. Podría aspirar a convertirse en el nuevo rey demonio. Quizás algunos de estos demonios ya se han sometido a ellos, sentando las bases de su creciente poder. No, respondió Ash con un suspiro, incluso si de repente propones esta idea, no tiene fundamento y suena alarmista. No exagero, ni es infundado. Afirmó Frieren con seguridad. Piénsenlo. ¿Cuándo han venido los demonios a rescatar a alguien? Normalmente, las tribus demoníacas no moverían un dedo para salvar a nadie. Por eso nos sentimos seguros dejando a una figura peligrosa como cual encerrada aquí. Hizo una pausa para enfatizar. Sus ojos plateados brillaban con convicción. Pero ahora, alguien los rescató. Eso por sí solo sugiere que algo anda muy mal. A eso hay que sumarle el demonio sin nombre que conquistó la ciudad fortaleza y la desaparición del sanguinario demonio Rivale. Estas poderosas figuras desaparecieron sin dejar rastro y no han reaparecido. Es probable que hayan sido sometidas y ahora estén bajo el control de alguien más. Esa es la única explicación de por qué no han actuado con imprudencia. Ash se frotó las sienes. Le dolía la cabeza mientras las palabras de Frieren resonaban en su mente. ¿Debería decir algo ahora? ¿O es el silencio la mejor respuesta? Fern, visiblemente perturbada por las especulaciones de su maestra, preguntó nerviosa. Señora Frieren, ¿cree que esto significa que se avecina otra guerra a gran escala? ¿Como la de hace más de 80 años? No, la situación no debería escalar hasta ese punto, tranquilizó Frieren a su discípulo. Después de todo, el anterior rey demonio era increíblemente poderoso, y la humanidad está mejor preparada ahora. No solo tenemos el imperio, sino también el emergente reino de Esther, la segunda nación más grande. Sin duda, las circunstancias serán mejores que antes. Aunque su corazón estaba lleno de inquietud, Frieren le sonrió cálidamente a Fern. Tocó suavemente la cabeza de la joven, cuyo cabello plateado brillaba bajo la luz del sol. No te preocupes, dijo con un tono lleno de esperanza. Estaremos bien. Aunque el número de magos humanos había disminuido significativamente en comparación con los años de guerra, y los demonios se estaban recuperando silenciosamente, la falta de conciencia sobre los problemas subyacentes inquietaba profundamente a Frieren.
Sin embargo, el ascenso del segundo país más grande después de la guerra, una nación lo suficientemente audaz como para desafiar al imperio, le dio una inexplicable sensación de tranquilidad. Ante las expresiones preocupadas de Frieren y Fern, Ash se quedó sin palabras. El culpable por el que estás tan preocupado, y la nueva fuerza en la que confías, soy yo. Se rió para sus adentros. ¿No sería inesperadamente gracioso si al final se enteraran? Quizás sea mejor dejar las cosas así por ahora. Mirando a Frieren, con su cabello plateado brillando mientras se balanceaba entre el alivio y la preocupación, Ash, quien era a la vez un salvador y un demonio disfrazado, decidió guardar silencio. La idea de futuras revelaciones despertó en él una pícara anticipación, y no pudo evitar sonreír. Extendió la mano y alborotó juguetonamente los sedosos mechones plateados que tenía delante. ¿Qué estás haciendo? Frieren, que ya estaba acariciando la cabeza de Fern, miró hacia arriba con una expresión extraña, notando el peculiar ciclo de palmaditas en la cabeza que estaba teniendo lugar. No te preocupes. Solo estoy actuando por impulso, dijo Ash con una amplia sonrisa. Ignorando su mirada confundida, le apartó la mano de un manotazo y centró su atención en la cabeza de Fern, acariciándola suavemente. La diferencia de textura entre las dos cabezas lo divirtió mientras reflexionaba en voz alta. ¿Así se siente tener dos hijas? Sorprendentemente agradable. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me toques la cabeza? Espetó Frieren, alzando la voz con frustración. Eres tan terca, me estás empezando a enfadar. Olvidando momentáneamente su angustia anterior, Frieren lo miró con enojo, exasperada. Este hombre exasperante no solo ignoró sus reiteradas peticiones de que dejara de acariciarle la cabeza, sino que incluso le había arrebatado a Fern el derecho exclusivo de hacerlo. Incapaz de contenerse, levantó la pierna, lista para patearlo en represalia. Mientras tanto, Fern, a quien no le molestaba que la acariciaran, no pudo evitar sentirse un poco incómoda al observar su extraño comportamiento. Suspiró para sus adentros, abrumada por las excéntricas travesuras de sus dos guardianes. Sin embargo, no importa cuán peculiar pareciera la escena, la atmósfera lúdica logró disipar gran parte de la tensión opresiva causada por el sabio corrupto cual y la misteriosamente maestra que se avecinaba en el fondo. Capítulo 93. Aldea guerrera victoria sobre el jefe de la aldea. Todavía tengo que confiar en ti, Fern, para que me protejas. Con una mezcla de ruido y leve angustia, el grupo abandonó rápidamente el pueblo, sin encontrar motivos para quedarse más tiempo. Poco después, llegaron a una aldea guerrera muy conocida en la región. Sin embargo, su fama casi la convirtió en el objetivo del sanguinario dios de la guerra, Rivale, quien buscaba oponentes dignos donde quiera que iba. En otras palabras, este es el lugar que casi fue masacrado por Rivale, murmuró Ash en voz baja, recorriendo con la mirada la aldea. Este asentamiento, famoso por su cultura marcial, tenía obsesiones y reglas peculiares. La aldea estaba muy alejada de las bulliciosas ciudades, aislada y remota, con solo senderos sinuosos que la conectaban con el mundo exterior. Era el tipo de lugar al que se topaban viajeros o algún que otro cazador perdido. La distribución del pueblo era dispersa, pero curiosamente armoniosa. La mayoría de las casas eran de adobe, estandarizadas hasta un punto casi compulsivo. Bajo los edificios, el suelo estaba pavimentado con piedras, aunque el terreno circundante era de tierra cruda. La lluvia de la noche anterior había convertido los caminos del pueblo en senderos lodosos. A pesar del lodo, todos los hombres de la aldea vestían capas blancas impecables, con un cuidado extraordinario para mantenerlas impecables. Su meticulosa apariencia contrastaba con la modestia del entorno. Una figura destacaba entre ellos. Un hombre de mediana edad con una prominente cicatriz de cuchillo sobre el ojo derecho, lo que lo hacía inconfundiblemente tuerto. Envuelto en una capa negra, irradiaba autoridad con su porte imponente y presencia majestuosa, lo que lo identificaba como el jefe de la aldea. Pero cuando se trataba de fuerza, Ash no pudo evitar pensar que la aldea había evitado por poco la aniquilación. Si bien la destreza marcial de los aldeanos era respetable, palidecía en comparación con la abrumadora fuerza de Rivale. La brecha entre ellos era insalvable, lo que dejó a Ash indiferente. ¿Son todos los habitantes de este pueblo misófobos?, murmuró, desconcertado por su meticulosidad. Este es el honor de un guerrero. Es natural permanecer intachable, espetó el jefe de la aldea, oyendo claramente a Ash. Se giró bruscamente. Su tono severo transmitía un tono de reprimenda. Como guerrero, uno debe mantenerse lo más inmaculado posible, tanto en la batalla como en la vida, para demostrar excelencia.
¿No lo entiendes? Por cierto, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Preguntó Ash con indiferencia. ¡Qué descuido tuyo! Increíble. ¿Acaso no tienes orgullo como guerrero, más allá de la mera fuerza? Eso es un poco duro, respondió Ash, todavía impasible y sin ganas de discutir. Fern, sin embargo, no pudo permanecer callada. Dio un paso adelante, con un tono agudo y lleno de insatisfacción. ¿Qué clase de supuesto honor de guerrero es ese? ¿Y qué tiene que ver con el maestro Ash? El maestro Ash es un mago. No es un guerrero, así que esto no tiene nada que ver con él. ¿Un mago? Imposible. Se burló el jefe de la aldea, como si las palabras de Fern fueran una broma. Míralo con atención. Aunque seas demasiado inexperto para percibir su agudeza y el aura de veterano curtido en la batalla, al menos deberías fijarte en los callos de sus manos. No todos los magos los tienen. Son, sin duda, el resultado de años de uso de armas. ¿Callos, por manejar armas? La declaración segura del jefe hizo vacilar a Fern. Su mirada se dirigió al sable de Ash, que siempre descartaba como mera defensa propia, y luego a sus manos innegablemente más ásperas que las de un mago común. La mirada suspicaz de la chica hizo que Ash sonriera sutilmente. Bueno, ¿cómo decirlo? En realidad, soy mago, pero también aprendí artes marciales a medias, así que podría considerarme medio guerrero, pero no puedo compararme contigo. ¿Aprender artes marciales a medias? Al oír esto, el jefe de la aldea frunció el ceño profundamente, con la voz cargada de ira. Nos estás menospreciando. ¿Qué significa eso? Preguntó Ash, perplejo. Como guerrero, ya has alcanzado un nivel muy alto, y aún así menosprecias tanto la dignidad de un guerrero. La voz del jefe se alzó, con un tono de reproche agudo. Tienes una extraña persistencia en cosas raras, dijo Ash, sacudiendo la cabeza con exasperación. ¿Por qué no haces lo que te da la gana? Frente al jefe de la aldea, que era particularmente estricto e incluso enojado de maneras inusuales, Ash se quedó sin palabras. Frieren, al notar la reacción del jefe y encontrarla divertida, sugirió con naturalidad. Claramente, ambos tienen ideas completamente diferentes sobre lo que significa ser un guerrero. Es imposible convencerse mutuamente con palabras, ya que nadie puede convencer a nadie, ¿por qué no simplemente pelear? Lady Frieren. Fren casi saltó de su asiento ante la sugerencia, alzando la voz con incredulidad. Ash, sin embargo, hizo un gesto de desdén con la mano, con tono ligero. Olvídalo. No me interesa el acoso, Bullín. El rostro de Eustace se ensombreció, y el jefe de la aldea miró a Ash con una expresión aún más enojada. A Eustace, el comentario despreocupado de Ash le pareció un insulto directo. Pero Ash solo negó con la cabeza y suspiró, con una expresión de lástima. Probablemente eras mejor de joven, pero ya tienes 40 o 50 años, ¿verdad? Y a tu edad sigues luchando así. En este mundo, la cúspide de la habilidad de un guerrero era comparable a la de un atleta. A diferencia de los magos, cuyo poder solía agudizarse con el tiempo, la plenitud de un guerrero solía alcanzar los 20 años. A los 30, o como mucho a los 40, el cuerpo de un guerrero empezaba a perder su mejor estado físico. Fuerza, resistencia, velocidad de reacción, todo decaía con el tiempo. Era una ley natural inmutable, y este mundo no era la excepción. Tomemos como ejemplo a Eisen, el enano del equipo valiente. Si bien los enanos vivían mucho más que los humanos, las capacidades físicas de Eisen habían alcanzado su máximo potencial hacía mucho tiempo. Su cuerpo ya estaba en declive, lo que lo obligó a un retiro pacífico. Himmel, el héroe, también se había retirado de las aventuras después de que su estado físico empezó a deteriorarse. De lo contrario, ¿por qué Himmel no había ido al norte para seguir eliminando amenazas y protegiendo a la gente? Al fin y al cabo, los demonios del norte nunca habían dejado de sembrar el caos. Macht, en la Tierra Dorada, había aniquilado a los generales demoníacos, sembrando el caos, y Solitar había asaltado fortalezas. Sus hazañas tuvieron lugar durante la misma época en que el equipo valiente acababa de terminar sus aventuras. Todo esto ocurrió en los últimos 10 o 20 años. Si Mel hubiera podido mantener su mejor momento por más tiempo, o incluso fortalecerse hasta los 30 o 40, su naturaleza nunca le habría permitido quedarse de brazos cruzados. Sin duda, habría reunido a sus compañeros para enfrentarse a amenazas persistentes como el sabio corrupto. Pero las limitaciones humanas llegan rápida e inevitablemente. Los valientes no pueden escapar de sus límites, y tampoco podría hacerlo el jefe de la aldea que estaba frente a Ash.
Aunque Eustace se había retirado en gran medida del frente, dejando el liderazgo de los guerreros a su hijo, seguía lleno de confianza. Aunque soy viejo, sigo siendo el jefe de la aldea guerrera. Soy más que capaz de manejar a un joven como tú. Aunque mi capacidad física haya disminuido, mi experiencia y mi conocimiento son más que suficientes para cambiar las tornas. Joven. De hecho, soy un poco mayor de lo que parezco, dijo Ash, arqueando una ceja y esbozando una sonrisa divertida. 20 años como mucho. Eustace examinó a Ash con atención. Por mucho que lo examinara, Ash no parecía tener más de 18 o 19 años. A regañadientes, Eustace ajustó su estimación al alza, considerándola la posibilidad más generosa. Ash dudó un momento antes de hablar con seriedad. Está bien, estoy bromeando. Acabo de cumplir 18 este año. Este tipo es un descarado. No aprendas de él, Fern, dijo Frieren sin rodeos, con la voz cargada de desdén. No te preocupes, definitivamente no quiero convertirme en alguien como el maestro Ash, respondió Fern con un tono igualmente cortante. Ante sus reacciones sincronizadas, el disgusto prácticamente irradiaba de sus expresiones, haciendo más que evidente su comprensión tácita. Ash, visiblemente herido, se obligó a actuar como si nada hubiera pasado. Se volvió hacia Eustace y volvió a hablar, con un tono despreocupado pero firme. Aceptaré un duelo, pero si gano, tendrás que proporcionarme alojamiento. Y comidas gratis, intervino rápidamente Frieren. Sus problemas económicos superaron su desdén anterior. Maestro Frieren. Exclamó Fern, visiblemente molesta. Este jefe de aldea parece muy fuerte. ¿Y si el maestro Ash se lastima? No es nada grave. No te preocupes, la tranquilizó Frieren, con la confianza en Ash intacta mientras apartaba suavemente a Fern. Eustace observó el intercambio antes de dar un paso al frente. Desenvainó su espada, la apuntó a Ash desde la distancia y declaró: aceptaré alojamiento y comida, pero no esperes que te cuides y te lastimas después. Ash sonrió con sorna, imperturbable. Debería ser yo quien lo diga. Ah, ¿y también puedes traer bebidas? Claro. Rió Eustace entre dientes, con la voz llena de confianza. Es natural que los fuertes disfruten de privilegios. Podrás tomar todo el vino y las bebidas que quieras si me derrotas. Ash se encogió de hombros. De antemano, déjame aclarar algo. Si tu ropa se ensucia o se rompe, no te compensaré. La expresión de Eustace se ensombreció al adoptar una postura ofensiva. Desenvaina tu espada. Déjame ver de qué eres capaz, de hablar con tanta valentía. Pero Ash, mucho más alto y corpulento que él, ni siquiera se inmutó. En cambio, lo desestimó con un gesto. Olvídalo. Sería un insulto demasiado grande. Si me inyectara poder mágico, sería suficiente para rivalizar con la mayoría de las armas. Ridículo. Rugió Eustace, visiblemente furioso. Sin dudarlo, avanzó con paso decidido, con la espada apuntando directamente a la mano de Ash, listo para darle una lección. El movimiento fue tan rápido que la gente común no habría podido verlo. Ni siquiera Fern, que estaba cerca, pudo reaccionar a tiempo. Instintivamente giró la cabeza, incapaz de soportar ver lo que parecía una lesión inevitable. Pero a medida que la distancia entre ellos se acortaba y Eustace se preparaba para atacar, estaba seguro de que Ash no podría esquivarlo a tan corta distancia. Sin embargo, al instante siguiente, su certeza se hizo añicos. Un estallido resonante resonó en el espacio mientras un rayo plateado se disparaba por el aire, vibrando violentamente antes de aterrizar a más de 10 metros de distancia en un charco. La pelea terminó en un instante. No fue hasta que el arma tocó el suelo que Fern se dio cuenta de lo que había sucedido. Era la espada de Eustace la que había salido volando. Eustace, quien momentos antes rebosaba confianza, ahora permanecía paralizado en su posición de ataque, completamente desconcertado. Su expresión era vacía, como si su alma lo hubiera abandonado momentáneamente. Repasó el momento en su mente, pero no pudo comprender lo que había sucedido. Solo sintió una fuerza inmensa golpeando su espada, como la mano de un gigante arrebatándola. La fuerza pura había sido suficiente para desarmarlo por completo, haciendo que su arma volara fuera de su alcance. Los aldeanos de los alrededores, que hacía unos momentos habían estado charlando animadamente, quedaron igualmente atónitos. Sus animadas conversaciones se apagaron de repente, sustituidas por un silencio denso mientras observaban la escena con incredulidad. Eustace permaneció inmóvil durante varios segundos, con la mirada fija en sus manos vacías antes de volver a mirar al chico que tenía delante.
Su rostro reflejaba confusión, como si cuestionara todo lo que acababa de presenciar. Ash, sin embargo, sonrió levemente. Señor jefe de la aldea, su ropa no se ensució, y conseguí comida y alojamiento. Diría que es una situación perfecta, ¿no le parece? Tú, no, ¿quién eres? Balbuceó Eustace, con la voz temblorosa por la incredulidad. Me llamo Ash, respondió con naturalidad. Solo Ash. Pero he tenido muchos maestros, uno de los cuales fue el héroe del sur. ¿El héroe del sur? El héroe más poderoso de la leyenda. La expresión de Eustace pasó de la confusión al escepticismo. Pero murió hace más de 80 años. Correcto, asintió Ash. De hecho, ya tengo más de 90 años. Estás bromeando, ¿verdad? Eustace lo miró sorprendido, pero Ash se acarició la barbilla pensativo. Si quieres saberlo, es gracias a un experimento mágico. Mi apariencia no ha cambiado desde entonces. ¿Un accidente mágico? Sí, pero dejémoslo para después. Por ahora, hablemos tomando algo, ¿vale? ¿O, piensas incumplir tu promesa? Claro que no. Eustace negó con la cabeza vigorosamente y comenzó a guiar a todos hacia una casa de huéspedes cercana, designada para visitantes. Justo cuando estaban a punto de seguirlo, Fern se acercó rápidamente a Ash, le agarró la mano y lo apartó. Su expresión era rígida y sus mejillas hinchadas delataban su disgusto. Maestro Ash, dijo en voz baja, ¿me mintió? ¿Mentir? ¿Sobre qué? Preguntó Ash con tono inocente. Obviamente eres un guerrero. Para ser preciso, explicó, soy un mago que también es un guerrero. ¿Qué clase de explicación es esa? El señor jefe de la aldea parecía muy fuerte, pero lo derrotaste con un solo movimiento, si es que eso cuenta como movimiento. La frustración de Fern aumentó al recordar el duelo, preguntándose si siquiera podría llamarse pelea. Para ella, parecía más bien un enfrentamiento desigual. Bueno, ya está jubilado, dijo Ash encogiéndose de hombros. Ya no tiene la fuerza que tenía antes. Aún así, debería ser lo suficientemente fuerte. Tal vez, pero he entrenado durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo pudiste ganar tan fácilmente? Ash ladeó la cabeza. ¿Por qué estás tan molesta por esto, Fern? ¿No deberías estar feliz? Quizás incluso un poco orgullosa. Fern apretó los puños y alzó la voz. Porque siempre pensé que eras débil. Trabajé muy duro para aprender magia todos estos años, sobre todo para protegerte. Quería asegurarme de que nadie volviera a acosarte. Y ahora me dices que eres realmente fuerte. Nunca dije que fuera débil, dijo Ash con una leve sonrisa. Pero si ya te habían vencido antes. Exclamó Fern. Es cierto, admitió, rascándose la mejilla con torpeza. Pero esas fueron situaciones inusuales. Además, puede que me haya estado conteniendo un poco. Fern lo fulminó con la mirada, con la frustración reflejada en su rostro. Ash, percibiendo su irritación, extendió la mano y le alborotó el cabello con suavidad. Solo sé un poco de magia, dijo en voz baja, y mi principal objetivo siempre han sido las artes marciales. Así que, en el futuro, seguiré confiando en tu protección, ¿de acuerdo? Aunque su tono era ligero, Fern no pudo evitar sentir una nueva sensación de misterio a su alrededor. Era como si el hombre que la crió fuera alguien mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. Capítulo 94. Fern, ¿no te lavé toda la ropa interior? A los hombres les gustan las más jóvenes. Aunque se conocían desde hacía mucho tiempo, prácticamente desde que tenía memoria, Fern no pudo evitar sentir una extraña sensación de agravio por la cantidad de secretos que Ash le había ocultado. Inclinó la cabeza, mirándolo fijamente, como si intentara desentrañar la verdad ella misma. Tras un largo silencio, cerró los ojos, respiró hondo y habló lentamente. Maestro Ash. ¿HMM? ¿Qué más me ocultas? ¿Puedes contármelo todo? Ash dudó un momento y luego sonrió tímidamente. Bueno, en general, ¿no es normal que los hombres tengan secretos? Mientras hablaba, se dio cuenta de cuántos secretos realmente tenía, tantos que ni siquiera él podía recordarlos todos. Y eran muchos más los que no podían compartirse que los que sí. Su mente vagó hacia quienes le habían enseñado magia o artes marciales. Personas como el sabio corrupto Qual, el sangriento dios de la guerra Rivale, el omnisciente Slash y ahora Solitar. Sus enseñanzas estaban impregnadas de misterios que no debían ser conocidos por otros. Pero cuando Fern infló sus mejillas en evidente insatisfacción y lo miró fijamente, él suspiró y rápidamente ajustó su tono. En realidad, no es tan exagerado. Solo algunos secretos aquí y allá.
No es que vayas a quitarme la ropa interior para estudiarme a fondo, ¿verdad? La mirada de Fern se intensificó. ¿No soy yo quien lava toda la ropa interior de Ash? Yo también la compro. Ash se quedó paralizado, completamente sorprendido por su respuesta. Bueno, cuando lo dices así, al darse cuenta de que se había metido en una situación incómoda, Ash se cubrió la cara con una mano, intentando ordenar sus pensamientos. No era solo que él la hubiera cuidado antes, sino que ahora era ella quien se encargaba de aspectos de su vida. El problema de la ropa interior era solo otro ejemplo de la extraña dinámica entre ellos. Tras un largo momento de debate interno, finalmente bajó la mano y la miró con cautela. ¿Podemos dejar esto de lado por ahora? ¿Por qué? Simplemente mira detrás de ti. ¿Detrás de mí? Ash había planeado inicialmente buscar a Frieren para ayudar a calmar la situación, pero ahora simplemente le hizo un gesto para que se diera la vuelta. Fern dudó, medio escéptica, pero finalmente miró hacia atrás. Lo que vio realmente la sorprendió. Los aldeanos. Docenas de ellos estaban cerca, observándolos atentamente. Su curiosidad era palpable, con la mirada fija en el joven que había derrotado al jefe de la aldea con sus propias manos, sin siquiera ensuciar su capa. En esta aldea, donde la fuerza era profundamente venerada, la demostración de Ash había causado una profunda impresión. Sin embargo, a pesar del interés por su destreza en combate, lo que oyeron fue menos heroico. En lugar de cuentos de gloria, habían escuchado una conversación sobre ropa interior. Fern quejándose de lavarla y Ash dándole palmaditas en la cabeza en un intento de consolarla. La yuxtaposición entre sus acciones y sus palabras dejó a los espectadores completamente desconcertados. Para ellos, la pareja no parecía un simple maestro y su discípulo. No, su dinámica parecía mucho más íntima, más cercana a la de una esposa descontenta con su esposo. Aunque Ash había afirmado tener más de 90 años, los aldeanos aún no lograban conciliar su apariencia juvenil con tal afirmación. Simplemente les parecía demasiado absurdo de procesar. Cuando Fern se giró para encararlos, los aldeanos se dieron cuenta enseguida de que los habían pillado mirándolos. Torpemente, apartaron la mirada, fingiendo que solo pasaban de largo, dispersándose en un torpe intento de salvar las apariencias. Al darse cuenta de que había hecho una declaración vergonzosa en público sin pensar, Fern se quedó paralizada, con las mejillas enrojecidas a una velocidad visible a simple vista. Permaneció allí, rígida como si le hubiera caído un rayo, completamente avergonzada. Una vez que la multitud se dispersó, Frieren, quien se había ocultado entre los aldeanos debido a su baja estatura, apareció. A diferencia de los demás, que parecían comprender la incomodidad de la situación, su rostro reflejaba confusión. ¿Qué pasa? ¿Es esto algo de lo que avergonzarse? Preguntó, mirando a su alrededor antes de centrarse en Fern, quien seguía cubriéndose la cara. Observando la extraña atmósfera, finalmente se giró hacia Ash, ladeando la cabeza confundida. ¿Por qué Fern es tímida? ¿No es algo muy común? Ash dejó escapar un suspiro de resignación. Antes, a Aether y a mí nos encargaban la ropa mujeres de los suburbios. Ahora es Fern. No sería extraño si fuéramos padre e hija. Pero considera el contraste entre mi apariencia y la edad real de Fern. Es complicado. Me parece normal. ¿Cuál es el problema? Frieren lo miró a la cara, ladeando ligeramente la cabeza. A pesar de sus esfuerzos, no entendía el problema. Ash la miró fijamente un momento y luego volvió a suspirar. Haz como si no hubiera dicho nada. Obligado a aceptar la total incomprensión de Frieren al respecto, Ash decidió ignorarla por completo. Agarró a Fern del brazo y la alejó con cuidado de la esquina del edificio, dejando atrás a la perpleja Elsa. Frieren, aún desconcertada, se quedó allí un momento antes de decidir que no merecía la pena pensar más en el asunto. Ignorando su confusión, los alcanzó rápidamente. Mientras tanto, el jefe de la aldea, Eustace, al principio albergaba una profunda insatisfacción con Ash. Sin embargo, tras sufrir una derrota decisiva en su duelo, rápidamente se tragó la amargura de la pérdida. Aunque la experiencia fue profundamente humillante, se recuperó del impacto con sorprendente rapidez. Eustace tuvo que admitir que Ash carecía del orgullo y la dignidad tradicionalmente asociados a los guerreros. El joven ni siquiera se consideraba un guerrero y trataba la insistencia de los aldeanos en mantener sus impecables capas blancas como si fuera un juego trivial. Si bien Ash no se burlaba abiertamente de sus costumbres, tampoco les mostraba un respeto especial. Y, sin embargo, a pesar de todas sus peculiaridades, la abrumadora fuerza de Ash exigía reconocimiento.
Eustace se dio cuenta de que, incluso en su juventud, en la cima de sus habilidades, no habría tenido ninguna oportunidad contra Ash. Comparado con los guerreros más fuertes que Eustace había conocido, como el guerrero enano Eisen, que una vez pasó por la aldea, Ash parecía una fuerza de la naturaleza, casi intocable. Ante estas conclusiones, los pensamientos de Eustace naturalmente se dirigieron en una dirección diferente. Tras asegurarse de que la mesa estuviera repleta de comida deliciosa y buen vino, el jefe de la aldea abandonó su anterior semblante brusco. Se mostró inusualmente entusiasta, tratando a Ash con gran deferencia. Mientras le servía el vino, se inclinó con una sonrisa y comenzó a insinuar sus verdaderas intenciones. Maestro Ash, dijo Eustace con un tono cuidadosamente medido, usted mencionó que tiene más de 90 años, ¿correcto? Por el momento, respondió Ash casualmente, levantando su taza. ¿Tienes discípulos? Ninguno, dijo Ash encogiéndose ligeramente de hombros. Los ojos de Eustace se iluminaron con determinación. Apretando la mano de Ash con seriedad, le hizo su propuesta con la pasión de quien la ha meditado detenidamente. ¿Por qué no consideras establecerte en nuestra aldea y retirarte aquí? Un guerrero de tu calibre sería invaluable. Podrías enseñarles a nuestros hijos algunas de tus técnicas. Sería una contribución enorme para nuestra aldea, el reino e incluso para la humanidad entera. Podrías asegurar que el legado del héroe del sur perdure y evitar que caiga en el olvido. Eustace brindó con fervor, sosteniendo firmemente la mano de Ash, como si no la soltara hasta que el joven aceptara. Como era de esperar, ya fueran humanos o demonios, las actitudes hacia los desconocidos se basaban en la fuerza del otro. La única diferencia residía en los valores que defendían. Donde en el siglo XXI se veneraba la riqueza, esta aldea parecía venerar la fuerza bruta. No era sorprendente, pero Ash no sabía cómo interpretar las palabras del jefe de la aldea. Después de todo, incluso si todos en este pueblo envejecieran y fallecieran, él no moriría. Aunque el patrimonio de la aldea se perdiera y la nación a la que pertenecía desapareciera de la historia, él permanecería. En realidad, no creía que esta aldea ni su país siguieran existiendo dentro de 1000 años. Ante la entusiasta invitación del jefe, la expresión de Ash se volvió sutilmente incómoda. Frieren, mientras tanto, disfrutaba de su comida. Entre bocado y bocado, de repente habló. Ash no tiene esa clase de rectitud. En lugar de tentarlo con nobles ideales, tendrías más suerte ofreciéndole una chica decente y hermosa. ¿Una chica guapa? ¿Una chica guapa? Repitió Eustace, asintiendo al principio. Pero pronto sus pensamientos se confundieron. Si Ash realmente era un hombre de 90 y tantos años con una destreza sin igual en las artes marciales, ¿no sería un poco insultante tentarlo con algo tan simple como una chica? Su mirada volvió a Frieren, indecisa. Parecía la compañera de Ash, aunque quizás más bien una mala influencia. No pudo evitar cuestionar su sugerencia. Al ver su vacilación, Frieren dejó tranquilamente el muslo de pollo que tenía en la mano. Tras limpiarse la boca, dijo, lo dijo él mismo. Cuando apareció la estrella fugaz de medio siglo hace más de 70 años, no pidió una chica guapa. Solo quería una chica normal. Una chica que viera la estrella fugaz con él. Ya veo. Hace más de 70 años, murmuró Eustace al darse cuenta. Fern, sin embargo, se quedó atónita ante la declaración. Sus ojos violetas se abrieron de par en par al volverse hacia Ash, quien seguía bebiendo como si la conversación no le afectara. ¿Qué? ¿Hay algo raro en esto? Murmuró Ash con torpeza, apartando la mirada. No tenía intención de profundizar en el tema, y menos ahora. Pero Frieren, recordando cómo una vez se burlaron de él por gustarle mujeres más jóvenes, no pudo evitar añadir, exactamente. No tiene nada de raro. ¿No es normal que a alguien de 90 años le gusten mujeres más jóvenes que él? Al fin y al cabo, a los hombres siempre les gustan las más jóvenes que ellos. Eso dijo Ash. Maestro Ash. No me mires así. Es un hecho, ¿no? Respondió Ash con nerviosismo, y su voz se fue apagando al encontrarse con la mirada penetrante de Fern. Desesperado por escapar, miró al jefe de la aldea en busca de apoyo. A pesar de desaprobar la insolencia de Ash, Eustace intervino a regañadientes. Después de todo, aún tenía favores que pedir. Bueno, sí, los hombres son normales así. Incluso yo, titubeó a media frase, y sus palabras se entrecortaron al notar las expresiones de horror de sus dos hijos, que estaban cerca. Eustace, un padre estricto por naturaleza, no pudo continuar. Su rostro se sonrojó al tragarse las palabras.
Aunque necesitara la ayuda de Ash, no se atrevía a decir algo que se ganara el desprecio de sus hijos. El incómodo silencio que siguió hizo reír a Frieren. Dándole otro mordisco a su muslo de pollo, dijo con naturalidad. ¿Ves? Comparada con otras, eres realmente única. Por fin entiendo por qué Aether te llamó descarada antes de su último momento. Eso fue principalmente porque solía sostener a Fern en mis brazos solo para molestarlo, respondió Ash sin dudarlo. Como era de esperar de ti, siempre logras superar mi imaginación, comentó Frieren, momentáneamente aturdido. Lord Ash, es realmente terrible. Fern lo fulminó con la mirada, con un desdén palpable. Sin embargo, la intensidad de su ira no parecía estar completamente relacionada con su historial de usar a su difunto amo para protegerse en sus travesuras. Ash, sin embargo, ignoró las críticas de sus compañeros. En cambio, se volvió hacia el vacilante jefe de la aldea, le puso una mano firme en el hombro y le habló con solemne convicción. No te preocupes por las opiniones ni los rumores ajenos. Recuerda, Eustace, eres un hombre. Un hombre nunca debe dejarse limitar por el juicio ajeno, ni por la edad. Y como guerrero, sobre todo, no deberías dejarte encadenar por formalidades innecesarias. ¿Los soldados no deberían preocuparse por las formalidades? Exactamente. Por ejemplo, tu obsesión con la capa blanca. Si te obsesionas demasiado con mantenerla impecable, ¿no significa eso que solo eres capaz de luchar contra oponentes muy inferiores a ti? Eso no es honorable, es simplemente intimidar a niños. Y si no intimidas, te intimidan como a uno. Esos rituales son completamente inútiles. Ash intentó pacientemente razonar con el jefe de la aldea, vinculando su rígida adhesión a la limpieza de la capa con ideas más amplias sobre la libertad, la irrelevancia de la edad e incluso la idea de que los hombres siempre prefieren a las mujeres más jóvenes. Al observar este intercambio, el hijo menor de Eustace, Ukturk, mostró una expresión de desconcierto. Hermano, lo que este hombre le dice a papá parece tener sentido, pero al mismo tiempo, parece un disparate. ¿Deberíamos detenerlo? Jaja, ¿detenerlo? Sabes tan bien como yo que padre solo escucha la fuerza, respondió Uchtolz, el hijo mayor de Eustace. Su inmaculada capa blanca, orgullo de su padre, brillaba bajo la luz del fuego. Esbozó una sonrisa forzada mientras acariciaba la cabeza de su hermano menor, pero sus ojos permanecían fijos en Ash. Claramente, ya había fijado a Ash como un objetivo a superar. Aunque estaba cerca de su apogeo como guerrero a sus 20 años, Uchtolz sabía que su declive comenzaría en tan solo un par de años. Pero al menos una parte del discurso de Ash le impactó. La idea de que los hombres no deberían estar limitados por la edad. Después de la fiesta, Eustace, aparentemente habiendo tenido una epifanía, condujo a Ash y sus compañeros a la casa de huéspedes del pueblo. Aunque la casa de adobe tenía un diseño similar a las demás del pueblo y poseía un encanto anticuado, era de construcción sólida. Sus materiales y características estructurales únicos la mantenían cálida en invierno y fresca en verano, lo que la hacía muy superior a las casas modernas de hormigón, según Ash. El techo estaba sostenido por vigas horizontales y diagonales cuidadosamente dispuestas, rematadas con una gruesa capa de paja que proporcionaba un excelente aislamiento. Eustace se quedó en un rincón de la casa, hablando con Ash con seriedad durante un rato. Cuando Ash accedió a algo que el jefe le había pedido, Eustace le dio las gracias efusivamente antes de marcharse. Sin embargo, incluso después de la partida del jefe de la aldea, el ánimo de Fern no mejoró. Sus mejillas se hincharon de frustración al darle la espalda a Ash, dejando claro que seguía molesta. HMPH. Estoy enojada por tu culpa. Descubre cómo solucionar esto tú solo, yo no te ayudaré, murmuró con aspereza. Mientras tanto, Frieren, que ya se había puesto el pijama, se despatarró en la cama. Hojeaba un libro perezosamente, balanceando las piernas de vez en cuando o comiendo galletas que le había regalado la esposa del jefe de la aldea. Era evidente que estaba aprovechando al máximo este raro momento de comodidad, saboreando la comida gratis, el calor y la suave ropa de cama. Al observar su despreocupada actitud, Ash no pudo evitar sonreír con picardía, con un brillo travieso en los ojos. De repente, sin previo aviso, exclamó. Fern, mira. Frieren está comiendo en la cama. Capítulo 95. ¿Son los amigos cosas tan incómodas? ¿La vida se vuelve dolorosa solo cuando hay fantasías? Uy. Aunque Frieren tenía más de 1000 años, reaccionó con la energía nerviosa de una niña cuando los chismes juguetones de Ash la sorprendieron. Saltó de la cama, intentando esconder las galletas a toda prisa tras su espalda.
Sin embargo, Fern, quien giró la cabeza instintivamente, vio las migajas y los restos de inmediato. Su expresión se ensombreció mientras reprendía con severidad. Lady Frieren. Atrapada con las manos en la masa, Frieren no tuvo defensa. En cambio, bajó la cabeza tímidamente, como una niña sorprendida portándose mal. Sin embargo, no pudo evitar mirar a Ash con enojo. «Estás conspirando contra mí otra vez». «Es todo culpa tuya por comer en la cama», respondió Ash con aire de suficiencia, claramente disfrutando demasiado de su éxito. Pero Fern lo fulminó con la mirada, con tono cortante. «Maestro Ash, no eres mejor». «¿Hice algo mal?» Ash parpadeó, fingiendo inocencia. «Ya eres un hombre adulto, pero sigues actuando como un niño. Dices cosas raras, enseñas malos hábitos y nos avergüenzas delante de los aldeanos. ¿Qué crees que quedamos con esto? Si alguien se puede corromper tan fácilmente, quizás el problema esté en él y no en el profesor», respondió con tono irónico. «Maestro Ash». Su rápida respuesta dejó a Fern atónita por un momento, con la ira a punto de desvanecerse. Frieren, que había estado observando en silencio, estalló en carcajadas. «De ahora en adelante, tendrás que lavarte la ropa interior tú mismo». «Ah, bueno», murmuró Ash, frotándose la nuca con torpeza. «Ahora que lo pienso, no hay nubes esta noche. Mañana seguro que hará buen tiempo, ¿no crees?». Intentando desesperadamente cambiar de tema, se giró para mirar por la ventana, fingiendo admirar el cielo. Pero su intento de distracción estaba condenado al fracaso. Fern permaneció imperturbable. Simplemente infló las mejillas, hizo pucheros y lo miró fijamente en silencio, con una mirada firme que se volvía más pesada a cada segundo que pasaba. Su silenciosa e intensa desaprobación era mucho más asfixiante que cualquier argumento. Ash miró a Frieren, quien parecía completamente entretenido con su situación. Su sonrisa burlona solo aumentaba su incomodidad. Sintió un hormigueo en el cuero cabelludo bajo la atmósfera opresiva y resistió el abrumador impulso de huir. La experiencia le había enseñado que correr solo enfurecería más a Fern. Justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, una voz lo llamó, salvándolo de su aprieto. «Disculpe, Ash, ¿eh?». El hijo mayor del jefe de la aldea, Uchtolz, permanecía de pie, incómodo, en la puerta. Mientras observaba la escena, Ash de pie junto a la ventana, Frieren tumbado en la cama con una sonrisa de suficiencia y Fern mirándolo con la mirada de una madre decepcionada, su rostro delataba su confusión. Tras un momento de vacilación, preguntó con cautela: «¿Interrumpo algo?». «No, no, no. Llegas justo a tiempo», exclamó Ash, prácticamente aprovechando la oportunidad de escapar. «No podría haber llegado en mejor momento». «¿Eh? ¿De verdad? Podría volver más tarde, sí. Será demasiado tarde si te vas ahora», interrumpió Ash, acercándose a Hugh y poniéndole una mano firme en el hombro. «Tenías algo que decirme, ¿verdad?». Es sobre lo que dijo mi padre antes». «¿De verdad te parece bien?», preguntó Hugh, vacilante. «No seas tan educado. Ahora somos amigos», declaró Ash, rodeándole los hombros con el brazo y dándole una palmadita cariñosa. «Pero, ¿no nos acabamos de conocer?», respondió Hugh, con expresión de auténtica perplejidad. «Tonterías. Para mí ya eres un amigo». «Es todo un honor», logró decir Hugh con tono inseguro, aunque asintió cortésmente. Ash ya lo estaba guiando hacia la puerta, ansioso por escapar, cuando una voz fría y sin emociones sonó detrás de él. «Por favor, espere un momento, maestro Ash», llamó Fern, con un tono plano pero sus palabras con un peso que hizo que Ash se congelara a mitad de paso. «¿Qué? ¿No puedo salir con mis amigos?». «Amigo». La mirada penetrante de Fern se clavó en la de Ash, como si intentara ver a través de él. «Entonces, ¿cómo se llama tu amigo?». Ash dudó, pero rápidamente intentó desviar la pregunta. «No digo nada malo de ti, Fern, pero ¿de verdad les importan los nombres a los amigos? ¿Puedes recordar los nombres de todos tus amigos?». «Solo tengo 2 amigas, Connie y Ravinie». «Claro que recuerdo sus nombres», respondió Fern con brusquedad. «Y fue porque el maestro Ash se empecinaba en irse que me separaron de ellas». «Oh, lo siento mucho», la mención del pasado hizo que Ash sintiera una punzada de culpa. Avergonzado, lo único que quería era escapar de la conversación. Pero Fern no había terminado. Se acercó y le puso una mano firme en el hombro. «¿Y? ¿Cómo se llama este amigo? ¿Se supone que los amigos son tan complicados? Seguimos siendo amigos si no puedes nombrar a nadie», replicó Fern con voz tranquila pero directa.
Es solo un amigo al que aún no he tenido la oportunidad de conocer bien, ¿no te parece bien? Por supuesto que no. Bueno, su nombre es Mond, dijo Ash apresuradamente. Ese es un nombre que acabas de inventar, ¿no? Lo siento, me equivoqué. Aunque intentó escabullirse de la situación, la mirada inquebrantable de Fern no le dejó otra opción que agachar la cabeza en señal de derrota. Él esperaba que ella lo regañara más, pero para su sorpresa, ella suspiró suavemente. Ah, olvídalo. Ya que el maestro Ash ha admitido su error, no diré más. Solo ten cuidado al salir, dijo Fern con voz más suave. Le alisó la ropa con una expresión sorprendentemente amable. Y no te ensucies la ropa, ¿de acuerdo? Ah, está bien. Entiendo. Ash asintió rápidamente, con una mezcla de alivio y confusión en su rostro, antes de seguir a Uttols fuera de la habitación. Pero mientras caminaban, Hugh no podía dejar de mirar a Fern. Su expresión era una mezcla de curiosidad e incredulidad. ¿Actuaba como la madre de Ash? ¿O, como su nueva esposa? Mientras tanto, Frieren, todavía acostada en la cama, se dio la vuelta y murmuró. Como era de esperar, Fern adora a Ash, pero solo es estricta conmigo. ¿No es eso un favoritismo descarado? Por favor, no digas cosas raras. Resopló Fern, intentando mantener su semblante severo. Eso es porque Lady Frieren nunca aprende. He aprendido. Protestó Frieren. Entonces, mañana por la mañana, ¿podrías despertarte y desayunar sola? ¿O al menos levantarte después de que te llamen una vez? ¿Peinarte sola? ¿Lavarte la cara? ¿Atarte el pelo? Esta noche no hay nubes, así que mañana seguro que será un buen día, ¿verdad? Dijo Frieren de repente, mirando por la ventana en un claro intento de cambiar de tema. ¿Por qué imitas al maestro Ash ahora? Suspiró Fern, exasperada. Negó con la cabeza y desistió de seguir sermoneando. Después de todo, nada había cambiado a pesar de años de intentarlo. Camino del pueblo bajo la luz de la luna, Uttols caminaba junto a Ash, con el rostro aún marcado por la vacilación y la curiosidad. De vez en cuando, lo miraba como si intentara reunir el valor para decir algo, pero permanecía en silencio. Ash notó la vacilación de Hugh y no pudo evitar tomar la iniciativa de decir, Mond, si tienes algo que decir, dilo. Lo siento, maestro Ash. Solo tengo un poco de curiosidad. No, quiero decir, tienes una esposa muy agradable. Ash se quedó paralizado un momento, sorprendido. No está bien. Fern es descendiente de una amiga mía. ¿Eh? ¿En serio? Disculpas, pensé. Uttols se quedó callado, dándose cuenta de su error. Aún incapaz de comprender del todo que Ash tuviera más de 90 años, Hugh inclinó la cabeza en señal de disculpa. Está bien, no te preocupes por nimiedades como esa. Tu padre me pidió que te guiara, así que vayamos directo al grano, Mond. En realidad, mi nombre es Uttols. Es demasiado largo. Es difícil de recordar. Ah, lo siento, tranquilo, era solo una broma. ¿Acaso los jóvenes de hoy en día ya no entienden los chistes? Preguntó Ash, suspirando exageradamente. Hugh esbozó una sonrisa incómoda, sin saber cómo manejar la actitud despreocupada de Ash. El contraste entre este hombre fuerte y tranquilo y las figuras severas de la aldea lo hacía sentir un poco perdido. Pero Hugh se armó de valor rápidamente. Respiró hondo, desenvainó su espada bajo la luz de la luna y fijó su mirada en Ash. Comencemos, maestro Ash. No importa si mancha ni blancura pura. Ash arqueó una ceja y ladeó la cabeza. Entiendo que te refieres a la capa, pero suena un poco raro. ¿Extraño? Sí, ¿y por qué mancharlo? Porque esta capa simboliza el orgullo de nuestra aldea y la fuerza de su más grande guerrero. Pero en lugar de humillarte por su pureza, espero que puedas mancharla con inmundicia. Eso nos impulsará a aspirar a mayores alturas, dijo Hugh con tono firme y decidido. Ash frunció el ceño levemente, pensando que el sentimiento era admirable, pero la expresión era innegablemente extraña. Sin embargo, en lugar de darle vueltas, hizo un gesto de desdén y dijo, bueno, vayamos directo al grano. ¿No vas a sacar tu arma? Preguntó Hugh, con un destello de decepción en sus ojos. No lo necesito. ¿En serio? Hugh parecía visiblemente desanimado. Al percibir el cambio de humor, Ash suavizó un poco el tono. Se nota que no has matado a nadie antes. De hecho, probablemente ni siquiera has salido de la aldea, ¿verdad? Así es. De vez en cuando aparecen monstruos por aquí, así que me quedo para proteger la aldea. Si algo pasara mientras no estoy, sería un desastre, admitió Hugh con seriedad. Me parece bien, dijo Ash, asintiendo. Pero si quieres mejorar, tendrás que irte de aquí y ver mundo.
Claro, es solo mi consejo. Luego, como para animar el ambiente, añadió. Por cierto, soy diferente a ti. Estoy acostumbrado a luchar contra humanos y humanoides, así que no te contengas. Simplemente ven a por mí. Entonces, no me contendré. Bien. Adelante. Ugg respiró profundamente y cargó con la espada en alto, pero la batalla rápidamente se convirtió en un asunto unilateral. Aunque Ash se contuvo deliberadamente, ralentizó sus movimientos y se adaptó a la condición física de Ugg. La falta de experiencia del joven en pelear contra humanos lo dejó lamentablemente desprevenido. Una serie de golpes sordos resonaron en la noche al impactar los precisos puñetazos de Ash. Ugg tropezó y cayó en un charco de barro, salpicando agua por todas partes. Su capa, antes blanca e inmaculada, ahora estaba cubierta de mugre, casi irreconocible. Magullado y maltrecho, Ugg luchó por ponerse de pie, pero su cuerpo se negó a cooperar. La espada a la que se había aferrado antes había desaparecido en el caos. Mientras Ugg yacía en el suelo, sintiendo el dolor de la derrota, no pudo evitar recordar la frustración que sentía al entrenar con sus mayores de niño. El aroma terroso de la tierra, mezclado con el viento nocturno, llenó sus sentidos. Sin embargo, al contemplar la brillante luna que colgaba en el cielo, una risa inesperada brotó de lo más profundo de su corazón. Jaja. Jaja. ¡Genial! Realmente genial. Aún estoy lejos de ser fuerte, aún estoy lejos de alcanzar la cima de este mundo. A pesar de saber que su oponente se había contenido considerablemente, Ugg encontró su derrota extrañamente emocionante. La abrumadora disparidad entre ellos solo avivó su espíritu de lucha. Mientras la figura de Ash se perdía en la distancia, Ugg lo miró con admiración y añoranza. Lamentaba no haber podido conocer a Ash en su juventud. Decidido a compartir la alegría de esta dura batalla con su hermano al regresar, apretó los puños con renovada determinación. Al día siguiente, sin atracciones turísticas, textos mágicos ni ruinas antiguas que explorar, el trío decidió no quedarse en la aldea. A pesar de los esfuerzos del jefe y los aldeanos por convencerlos de quedarse, se despidieron con cierto pesar y se dirigieron a su próximo destino: visitar al guerrero enano Eisen. Durante su partida, Fern no pudo ignorar la intensidad de las miradas de los aldeanos que los seguían. Inquieta, murmuró en voz baja. Genial, maestro Ash. La gente de aquí parece adorarlo. Incluso hay chicas a las que no les importa que tenga más de 90 años. Es realmente algo. ¿Qué tiene de bueno eso? Respondió Ash, con un tono ligero pero con un toque de exasperación. Solo les atrae mi apariencia. A nadie le importa mi yo interior. ¿Cómo podría ser feliz con algo tan superficial? Fern, sin embargo, no parecía convencida y Ash, notando la infelicidad de la niña, intentó aligerar el ambiente con una broma. Pero Frieren, como siempre, rompió rápidamente la tensión. Con una expresión que decía: ¿qué tonterías dices ahora? Declaró sin rodeos. Si conocieran tu verdadera y oscura naturaleza, por muy fuerte que seas, esas chicas que admiran tu fuerza no te mirarían ni dos veces. Ash arqueó una ceja ante su franqueza. Eso es una tontería. Para que sepas, a pesar de las apariencias, soy increíblemente dulce y los niños me adoran. Seguro que hay alguien ahí fuera enamorado de mí en secreto. Es imposible, maestro Ash. Ríndete, intervino Fern sin dudarlo. Su tono era inusualmente firme, y cuando miró de reojo a Ash, su expresión era inusualmente seria, como si realmente creyera lo que decía y quisiera que Ash también lo creyera. Ash gimió dramáticamente, llevándose una mano al pecho como si estuviera gravemente herido. Eras tan dulce e inocente de niño, ¿cómo creciste para ser tan cruel y despiadado? Ríndete, repitió Fern rotundamente. El intercambio dejó a Ash murmurando en voz baja, completamente desanimado. Frieren, encontrando la situación divertida, le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa cómplice. La vida se vuelve mucho más dolorosa cuando te aferras a fantasías irreales, maestro Ash. Ah, y supongo que eres una especie de experto en esto, ¿eh? Replicó Ash. Frieren lo miró de reojo antes de acercarse y susurrar. Lo entiendo. Por ejemplo, cuando Fern era pequeña, yo pensaba que era la niña más linda del mundo. Pero ahora, mírala, tan seria y aterradora. Es trágico, de verdad. En ese momento, tanto Ash como Frieren, inexplicablemente unidos en su sentimiento compartido, suspiraron profundamente al unísono.